os doy las gracias por elegir este tiempo vuestro para asistir hoy a esta charla, donde mi objetivo no es otro que el de dar a conocer y reivindicar la maravillosa labor de aquellas mujeres diseñadoras de joyas, joyeras y empresarias que en el primer tercio y mediados del siglo XX allanaron el camino a sus sucesoras y son, junto a otras grandes diseñadores, responsables directas de la concepción actual de la joyería moderna. Entonces, ellas son Jeanne Poiret-Vauban, Jeanne Toussaint, Elsa Schiaparelli, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar por Jeanne Poiret-Vauban, que nace en 1871 y muere en 1959. Para que os hagáis una idea, si ya es difícil realizar una carrera como diseñadora de joyas es un desafío importante, vamos a imaginar cómo sería ya no solo hace 60 o 70 años cuando el movimiento por los derechos de la mujer estaba incandescente, sino hace un siglo cuando las sufragistas luchaban todavía en las calles por nuestro derecho al voto. Sin embargo, la joyería es una forma de arte que las mujeres siempre hemos tenido una afinidad natural. Después de todo, somos las usuarias principales, aunque ahora se lleven las joyas masculinas también desde hace mucho tiempo, y ahora cada vez más. Y a menudo estamos estrechamente relacionadas también con la moda y el contexto sociocultural de la época, como veremos más adelante. Diseñar y hacer joyas es un oficio que requiere un ojo agudo, creatividad y genialidad, como iremos viendo. Es algo que se puede hacer tranquilamente, a puerta cerrada, pero pese a las dificultades, nuestras protagonistas fueron mucho más allá, como veremos. Tenemos a Jeanne Poiret-Vauban, Jeanne Toussaint, Elsa Schiaparelli y Suzanne Benperron, que son las que he elegido para esta primera charla. Disculpad que se me ha caído aquí todo esto, ya está. Como veréis, nacieron todas a finales del 19, menos Suzanne Benperron, que nació en 1900. En esta diapositiva que tenéis aquí podéis ver a Paul Poiret. Paul Poiret fue el hermano de Jeanne Poiret, que era un gran diseñador de moda relacionado con la alta sociedad de principios del siglo XX. En la foto de la derecha tenemos a Germaine Poiret, que luce al lado están un diseño de René Poiret de unos pendientes de 1911. Abajo tenemos una pieza de 1910, también diseñada por René Poiret, y a la derecha otra pieza también de él. En 1871, vamos a comenzar cronológicamente, nace Jeanne Poiret-Vauban en París. Sus padres eran comerciantes de telas y su madre era una dama que había tenido la suerte de recibir una muy buena educación para la época. Tuvieron 3 hijos más y uno de ellos fue el famoso Paul Poiret, que tenemos aquí en esta foto. Era un modisto y será clave para el lanzamiento de la firma, como os he comentado antes, por sus excelentes relaciones en la alta sociedad parisina. Aquí, como os he dicho, tenemos 3 piezas de René Poiret. Jeanne se casa con René Vauban, que era orfebre y grabador, con 25 años. Fue reconocido como maestro y estableció su propio taller de joyería. Jeanne administraba la contabilidad y supervisaba las cuentas. Para aquella época ya era toda una mujer empresaria, mientras que René ejecutaba los diseños y comenzaba a ganar popularidad por su habilidad en los grabados. En 1907 se trasladan a la Rue des Pyramides y se instalaron en un apartamento nuevo y mucho más amplio en el Boulevard Haussmann. Junto a Paul Poiret,
hermano de Jean, tuvieron una colaboración clave para la firma. Paul les proporcionaba una clientela rica y famosa y René diseñaba piezas para complementar sus colecciones de ropa. Así. Aquí tenéis un poco la cronología. Tengo la diapositiva que me tapa un poco las imágenes, pero tengo que hacerlo un poco de memoria porque me tapa aquí todo esto, las imágenes de mi derecha. Como veis, aquí os he puesto el nacimiento, que nace en París, todo esto ya lo hemos visto, en 1917, en la Primera Guerra Mundial, René Boivin y su hijo Pierre tienen que ir a la batalla y a luchar por Francia y mueren los dos. Es una tragedia familiar. Jean entonces tiene 40 años y en lugar de cerrar decide que el negocio debe continuar. Es una decisión muy valiente que ella toma para el año que corría entonces, que era 1917. Ella se hace cargo de la producción y la administración y emplea a otros para dibujar sus diseños. Desde siempre ha tenido ideas muy vanguardistas, pero ella no sabía dibujar. Pero sí transmitía a los diseñadores, que supo rodearse, como veremos, de los mejores, los diseños que ella quería que ellos dibujaran, y hasta que no estaba terminada de su idea no dejaba de insistir. Ella se hizo cargo de la producción y los diseñadores preferían diseños abstractos que usaban gemas y ayudaron a promover el uso del cristal de roca, madera, calcedonia y otros materiales que hasta la época eran muy poco usados. En 1919, Jean contrata como vendedora, inicialmente como vendedora, a Suzanne Villiers, más adelante llamada Suzanne Belperron cuando ella se casa, quien acababa de graduarse en l'École des Beaux-Arts y era compañera de clase de su hija Germaine, de la hija de Jean. En 1924 la nombra codirectora de la firma y diseñadora. Este cargo lo ocupará Suzanne Belperron hasta el año 32, que se marcha. Ese mismo año, en 1924, Suzanne se casa y adquiere el apellido Belperron. Los diseños de Belperron y la dirección de Jean, House of Boivin, se ganó rápidamente la reputación de ser una de las firmas más innovadoras. Jean se interesó por los estilos exóticos y a menudo combinaba piedras preciosas y semipreciosas, algo inusual para los joyeros de la época. Si veis estas piezas que tenéis aquí, a la derecha, que yo ahora la tengo tapada, pero la recuerdo perfectamente, es una sortija muy avanzada para la época, realizada completamente en oro. Esta de aquí, de la izquierda, esta grande, es toda la parte delantera o frontal de una pulsera tipo brazalete abierto realizada en madera. Era muy inusual trabajar estos materiales en esa época, y estas incrustaciones, tanto circulares como troncocónicas aquí, son todas de oro. Y la sortija que tenéis en la derecha, que se puede ver una vista cenital y otra frontal, está realizada con madera de ébano, incrustaciones y oro. Como veis, esos materiales se encontraban en maderas, cristal de roca y también piedras semipreciosas, y empieza a utilizar muchísimo también la agua marina. Se solía comentar que todas esas piezas tenían mucho más valor por la firma de René Boivin y los diseños, evidentemente, por la firma que tenían, que por los materiales utilizados. En 1932, bueno, aquí os quiero enseñar, antes de seguir contándoos la historia, en la década de los 30, esta es una pieza de Suzanne Belperron,
de la década de los 30, es una foto de ella con un broche de su colección particular. Como veis, está realizado en oro blanco, en esta época seguramente sea en platino, perdón, con diamantes. Mirar esas formas naturalistas de volutas, asemejándose a una forma muy naturalista. Eran, bueno, desde siempre René Bobien ha querido plasmar en sus creaciones la naturaleza, y Suzanne Belperron, desde luego, lo hace maravillosamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un clip Art Deco en forma de S, está atribuido a René Bobin alrededor de 1934. Si pensáis que en el 34 ya se había marchado Suzanne Belperron, luego cuando hablemos de ella hablaremos con quién se fue y por qué, veremos que muchos diseños sí que eran de ella, ¿vale? Hizo muchísimos dibujos, muchísimos diseños de joyas, y luego la firma siguió sacando sus joyas, aunque ella ya no estaba en Casa Bourbon. Entonces, este broche, por ejemplo, de diamantes, este clip Art Deco, perdón, está montado en platino. Tiene un diamante central que veis aquí, talla brillante antigua, y el resto es un cuajado de diamantes talla brillante antigua también en un diseño geométrico que tiene 4,35 quilates y se vendió en Bonhams, en Nueva York, en $50.000. Yo, como sabéis que soy tasadora, siempre doy precios porque me interesa mucho también saber la relación del incremento que hay en el precio entre una pieza, una joya que no está firmada, a una pieza que sí está firmada y es de colección. A ver si puedo pasar. Aquí está. Aquí tenéis dos diseños fantásticos también. Son posteriores a la marcha de Suzanne Belperron, de la firma Bobin, pero son suyos. Entonces tenemos un brazalete y aquí podemos ver cómo utiliza ella las piedras semipreciosas. Está todo lleno de amatistas montadas en chatón, alternas con diamantes talla brillante, y otro broche en forma naturalista, en forma de racimo de uvas a la derecha, también con el mismo tipo de diseños. En 1932, cuando se va Suzanne Belperron, Jean contrató a una nueva diseñadora en el 33, que fue Juliette Moutard, a quien se le atribuye el famoso diseño del broche Bobin Starfish en 1937. Es este que tenéis aquí, es un broche de estrellas de mar, con rubíes y amatistas y oro. Luego aquí tenemos otro que está con esmeraldas y brillantes. Fue diseñado por Juliette Moutard para René Bobin en el 35. Bueno, yo tengo una fecha también del 37. Se hicieron muy pocos, uno para Mills Rogers y otro para Claudette Colbert, que la famosa actriz a la que podemos ver luciéndolo aquí en esta foto. También la última venta que se ha hecho para el Museo de Boston se vendió en $137.000, el de arriba. Aún se siguen haciendo modelos de Suzanne Belperron en René Bobin mucho después de su partida. Por ejemplo, este brazalete con este diseño magnífico, geométrico, con todos estos zafiros calibrados y rematado en esta especie de hexágono escalonado con diamantes. Aquí también tenemos una pareja de pendientes de mismo o parecido diseño. Esto, que está hecho con cristal de roca y zafiros y diamantes, es del año 1935. Suzanne ya no estaba trabajando para Bobin, pero como vemos, se siguen sacando sus diseños en Maison Bobin.
¿Por qué se marcha Suzanne en 1932? Pues Jeanne para ella era fue como una madre, aunque ella era jovencita, trabajó muchísimo con ella, pero ella quería que se reconocieran sus diseños. Eso es una cuestión que ahora no nos pasa, pero que antes los joyeros, claro, que era la firma de la joyería, y los diseñadores permanecían pues un poquito a la sombra. De hecho, ya veremos más adelante cuando se empezó a reconocer a Suzanne Belperron. Entonces, había un pedrero que trabajaba muchísimo con Casa Bobet, que era el señor Hertz, que le ofreció a Suzanne Belperron ser su diseñadora y reconocerla. Entonces se marchó a trabajar con él. Pero bueno, eso lo vamos a comentar luego, pero bueno, ya me lo he adelantado. Como veis, se siguen haciendo mucho después de su partida. Y aquí vemos los modelos, y aquí vemos a Juliette Moutard para René Boven, un diseño de una pareja de pendientes donde sí se mantiene esa estética naturalista, ¿vale? Y también las gemas de la época, ¿no? Desde que se empezaron a usar muchísimo, sobre todo también por Cartier, zafiros, esmeraldas, rubíes, y la diferencia de este par de broches y el otro con brillantes. Estos son diseñados por Moutard circa 1938. Aquí tenemos un broche de zafiros y diamantes del año 39 y aquí no podemos saber muy bien si fue diseñado por Suzanne Belperron o no, o es posterior. Aquí está Jeanne Poiret Boven en su taller, ya con 50 y pico años, ¿vale? Ella muere en 1959 y Louis Girard toma el relevo sin mucha inspiración innovadora. En 1970 se incorpora a la firma de René Boven la baronesa Caroline de Brosses como diseñadora. En el 76, Germaine, la hija de Jeanne, vende la compañía a Jacques Bernard, diseñador de la firma, que trabajaba con ellos. En 1991, Maison Boven se vende al grupo Asprey del príncipe Geoffrey, hermano del sultán de Bolkiah de Brunei, y ya por fin en 2019 y tras unos años de producción muy exclusiva, Torroni S.A. la compra. Lo menos conocido de esta notable historia es que se trata la historia de tres mujeres donde la innovación crea una ósmosis perfecta de la respectiva aportación creativa de tres personalidades femeninas diferentes durante casi 50 años. Jeanne fue una pionera, se quedó viuda muy joven y mantuvo la firma de la joyería de su marido con las mejores diseñadoras y fue siempre un equipo de mujeres. Ya en última época tuvieron algún diseñador, y ellas fueron Juliette Moutard, la propia Jeanne Boven, que diseñaba aunque no dibujaba, y Germaine Boven, y brevemente en sus inicios la famosísima Suzanne Belperron. Aquí tenemos un broche colgante llamado ananas, piña, de oro, amatista, veis que tiene una gran amatista, talla redonda, y peridotos de René Boven de 1945, diseñado en forma de piña y se vendió en Sotheby's en Londres en diciembre de 2015, no hace mucho, por $25.000. Imaginaros que ni la amatista, ni los peridotos, ni lo que pueda valer, ni la hechura, ni el metal,
llegarían a ese importe si esta pieza no estuviera firmada. Aquí tenemos un collar cornucopia realizado en oro amarillo con zafiros, esmeraldas y brillantes. Este lo saca la firma en 1938. También se vendió por $68.000 en Christie's y tiene el sello de Suzanne Belperron. Cuando digo el sello es que son sus diseños. Para que veáis que muchos años más tarde de marcharse se siguieron sacando y evidentemente la firma siguió aprovechando todos aquellos diseños que tenían de la que fue su directora creativa hasta el 32. Bueno, ahora vamos a hablar de otra Jeanne, de Jeanne Toussaint. Jeanne Toussaint, llamada la mujer pantera, y ahora os voy a explicar por qué. Porque ella hizo, bueno, luego hablamos de, a ver, que se me ha traspapelado aquí. Jeanne Toussaint hizo suyos animal que se convertiría luego en su firma personal. Jeanne nace en una familia un poco complicada y llega a París. Es una mujer muy moderna y se convierte en la primera mujer en ostentar un puesto de diseñadora porque fascinó a Louis Cartier en la firma, en el mundo de la joyería, marcando una de las eras más reconocibles y coleccionables de la historia. En 1948, esta mujer visionaria, excéntrica y emancipada dio forma al felino, imaginándolo en 3 dimensiones. Desde entonces, la pantera de Cartier recorre la historia de la Maison como legado de la relación entre Jeanne Toussaint y Cartier. Es figurativa, gráfica y salvaje, y esta pantera se mueve en cada colección adaptando el savoir-faire de joyeros y ampliando el repertorio de su diseño y su uso. A ver, un segundito. Que se me cae aquí esto. Ella nació en Bélgica en 1887 y, como os decía, que tuvo una infancia desafiante y luego se vio atraída por París, donde el arte, el diseño y las conexiones sociales eran lo que más le podía atraer en ese momento. Cuando era joven se hizo muy conocida como una ingenua y elegante creativa. Y ese carisma fue lo que le atrajo a la diseñadora de moda Coco Chanel, al ilustrador Georges Barbier y, lo que es más importante para su carrera, a Louis Cartier, uno de los 3 hermanos que administraban la empresa del difunto abuelo Cartier. Mirar este broche que es el flamingo, que se hizo en los años 40 para la duquesa de Windsor, Wallis Simpson. Ahí tenemos un dibujo de él y es una pieza maravillosa atribuida a los diseños de ella. En la década de los 40, en 1948, diseñó por encargo de la duquesa de Windsor un magnífico broche con una pantera sobre un cabuchón de esmeralda. Ahí tenéis la foto del primero. Y la aparición de la duquesa con esta innovadora pieza consolidó la tendencia y la joya se convirtió en un mito. Las mujeres
más representativas de la sociedad se rindieron ante la pantera. También diseñó para la duquesa de Windsor en 1949 esta otra magnífica pantera con un cabujón tremendo de zafiro y todo el cuerpo cuajado por zafiros y diamantes. Collares, brazaletes, piezas con un potente volumen y una notable flexibilidad, capaces de desplegarse sin necesidad de bisagras. Un sistema invisible que, desarrollado por Cartier, aumentaba la magia de todas estas piezas en su conjunto. Esas joyas flexibles, magnéticas e indisociables de la imagen del animal emblemático de Cartier abrazan la anatomía del animal, acercándose todo lo posible al cuerpo. Cuando murió Louis Cartier, se convirtió en la heredera única del destino artístico del Imperio Cartier, anclándolo a la modernidad, aportando formas más depuradas y simples y nuevas maneras de lucir las joyas. Aquí la vemos en esta foto con un brazalete maravilloso, también, que es formado por una pantera, y bailando con Louis Cartier. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestra siguiente, que es Suzanne Belperron. Sus diseños, los que os comentaba antes, los diseños de Suzanne Belperron estuvieron mucho tiempo olvidados, hasta que salieron a subasta en una cantidad de joyas que se subastó de la duquesa de Windsor en 1987. La sala de subastas fue Sotheby's, y aunque solo se le atribuyeron realmente 5 piezas en esa subasta a su autoría, ya que Suzanne no firmaba sus piezas y decía, mi estilo es mi firma, y realmente lo era. Luego veremos más adelante que según marcaban según los años sus artífices, y por eso se han podido catalogar y clasificar las piezas realmente que eran de ella. Suzanne no firmaba, entonces los derechos de los diseños se vendieron en 1988 a Warlandrigan de Verdura, ya sabéis, el gran joyero también, quienes todavía elaboran y venden diseños con el nombre de Belperron. Yo creo que Suzanne Belperron ha sido una de las diseñadoras de joyas y precursoras de todas las joyas que han venido, bueno, no voy a decir de todas, ni siquiera que fuera la única, pero sí de muchísimos diseños que continúan haciéndose en joyería por distintas firmas o inspiradas en ella o continuadas o digamos, sí, inspiradas. Aquí tenemos, por ejemplo, una sortija. Imaginaros, mirad qué simple, qué sencilla, y con un cuarzo citrino. Esa es de 1930 y fue una de las primeras quizá en utilizar todas esas piedras semipreciosas que no se valoraban y que cogieron valor por estar integradas en esos diseños tan fabulosos. Por ejemplo, de 1935, mirad, aquí tenemos 2 sortijas donde se ha trabajado, en vez del metal, se ha tallado la gema. Entonces tenemos aquí una sortija con zafiro y chatón de oro blanco a la derecha y calcedonia, y una calcedonia totalmente labrada con un cabujón de zafiro y otro chatón también, que son una maravillosas. Imaginaros, nos las ponemos ahora y nos dicen que son de Boucheron y perfectamente nos lo creemos y siguen estando contemporáneas. Es una de las características de las piezas de Suzanne Belperron, que siempre son contemporáneas. Aquí tenemos 2 sets. Estos sets se hicieron
para Wallis Simpson, para la duquesa de Windsor. Veis que son magníficos. Susan Belperron también es una pionera del parur. El parur es el hacer conjuntos, ¿no? Que bien podíamos usar completos o bien disponer de una parte y llevarlo de forma separada. Se me ha caído todo esto, perdonadme, tengo aquí un espacio pequeñito. Bueno, entonces, si veis estas dos piezas que son maravillosas, aquí tenemos por un lado una gargantilla y por otro dos brazaletes con diamantes y aquí tenemos amatistas con rubíes y brillantes. Son dos piezas fantásticas. Entre 1932 y 1937 están datados estos dos brazaletes que son de la firma anterior, acompañados de certificado de Belperron que indica que estos fueron fabricados en París por Hertz según un diseño de Suzanne Belperron y que anteriormente eran de propiedad de la duquesa de Windsor, junto a una copia del boceto original. Los diseños de Belperron, insisto, son muy naturalistas. Mirar qué piezas magníficas. Aquí tenemos un ejemplo del parur y de los conjuntos que ella quería hacer, todo con cristal de roca. Aquí esta manera de utilizar las gemas y taladrándolas también con un brillante, esto lo ha hecho también muchísimo Cartier, con este motivo naturalista, con este nervio todo cuajado de diamantes. Tenemos aquí este broche, aquí con cristal de roca. Son unas piezas maravillosas, donde el naturalismo está siempre presente. Bueno, esto de Suzanne es mi estilo, es mi firma. Las únicas marcas que tenían sus piezas eran las de los artífices. Entonces, por ejemplo, se ha podido saber, gracias, estos eran los contrastes, y de 1928 a 1955 se usaron las iniciales este que tengo aquí arriba, GD, con la flor de lis central y con el STE. De 1955 a 1970 las iniciales de F, también con la flor de lis, y de 1970 a 1974 usaron una D con una flor de lis y el CIE. Entonces, gracias a este marcaje hemos podido encontrar muchísimas piezas que, aunque eran de los joyeros con los que trabajaba en ese momento, bien fuera René Bobin o fuera Hertz, pues sabemos que eran sus diseños. Mira, aquí tenemos también de Suzanne Belperron dos piezas muy interesantes, una sortija con una crisoprasa. Mirar la importancia que le da, que es una piedra que no vale nada, pero la importancia que le da poniendo un cabujón grande de crisoprasa central en una sortija bombé totalmente cuajada por rubíes. Y la combinación de una gema valiosa con otra que no, y la combinación tan atrevida de colores en esta época. Y el del broche de al lado es un broche que tiene una gata central que está flanqueada por dos motivos cuajados con diamantes. También bastante original. Aquí tenemos un broche también de mediados del siglo de 1950, donde vemos no solo ese naturalismo en sus joyas, sino también el uso de esas gemas talladas que que se comenzaron a hacer por los viajes a la India de Louis Cartier a principios de siglo, que empezaron a tallar también todas las gemas
con motivos bien vegetales o dándoles alguna forma más, bueno, más naturalista, ¿no? Este broche también es una delicia. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito de Olga Schiaparelli, de Elsa, perdón. Elsa Schiaparelli, no sé por qué aparece aquí Olga, esto es un fallo al escribirlo. Vamos a ver, Elsa Schiaparelli hizo que las mujeres se sintieran hermosas, atrevidas e independientes. Elsa Schiaparelli también nace a finales del siglo XIX y es una pionera absoluta para su época. De hecho, así como por ejemplo Susan Bell Perron era muy amiga de Coco Chanel, Elsa Schiaparelli estaba en el polo opuesto. De hecho, no se llevaban nada bien. Elsa Schiaparelli comenzó a usar joyas de insectos, estapados de payasos, zapatos, sombreros en forma de zapato y aparecía habitualmente en los titulares de las décadas de 1920 y 1930, eclipsando a su rival, por ejemplo, que era Coco Chanel, con sus disfraces extravagantes y sus prendas básicas copiadas de la naturaleza directamente. Muchos diseños de Schiaparelli eran tan vanguardistas que aún tienen el poder de impactar, y los diseñadores contemporáneos continúan retomando su trabajo en la actualidad. Nació en Italia, su padre era un erudito y su madre estaba muy bien relacionada. Ella, emocionalmente distante, se preocupaba poco por su ambición y quería vivir una vida bohemia y creativa. A los 22 años, Elsa se marcha, deja su hogar, se marcha de Italia y se va a Londres, a Nueva York y finalmente acaba en París. En París, la capital moderna de Europa. Fijaros aquí la personalidad que tiene y que desprende su figura, ese sombrero fantástico y ese broche enorme, que no es un broche sino como un aplique textil que tiene en forma de insecto en su abrigo. En 1914, Schiaparelli se casó con el enigmático conde Wilhelm Wendt de Kerlor, que se autodenominaba psicólogo consultor. Debe ser un poco como los coach actuales, ¿no? Cuya especialidad era leer las palmas de las manos, en eso ya no se parece. Mientras estaba a bordo en un barco a Nueva York, Schiaparelli conoció a Gabriel Buffet Picabia y a Gaby, la esposa del pintor dadaísta Francis Picabia, y los dos se hicieron amigos rápidamente. A través de Gaby, Schiaparelli pone luminarias en el mundo del arte, como Marcel Duchamp y Man Ray, uniendo a la bulliciosa multitud surrealista de Le Boeuf-sur-le-Toit, un bar de moda que lleva el nombre de un extraño ballet escrito por Jean Cocteau y Darius Milhaud. Pero la gran oportunidad de Schiaparelli, mirar aquí que os hablé antes del sombrero que tenía en forma de zapato, y mirar estos bolsillos que tienen aquí en forma de labios. Esto es en 1934, es que no es que sea hace 50 años, es que hace un siglo casi. Es impresionante la modernidad y bueno, ahora hablaremos cómo tuvo esa afinidad y esa amistad con Dalí, porque realmente ella era absolutamente surrealista. Esta otra pieza que vemos aquí es un cinturón también de esa época. Fijaros qué atrevido con esas dos manos así cruzadas. La gran oportunidad, os decía, de Schiaparelli llegó de manera indirecta. Después de admirar el suéter que os he enseñado antes, cosido, que llevaba un conocido, buscó a la mujer armenia que lo tejió y le encargó que hiciera uno con un trompe-l'œil, con una ilusión tridimensional. Diseñó un lazo blanco
a ver si lo pongo otra vez, que estaba antes, así, y hizo que lo tejieran con ese lazo en el cuello. Ese modelo, poco después, lo usó en el suéter en un almuerzo de importantes compradores de moda y un representante estadounidense pidió inmediatamente 40 con faldas a juego. Más tarde, Vogue llamó el diseño una obra maestra artística y un triunfo del color y la combinación, y fue copiado por empresas de todo el mundo. A ella le encantaba no solo diseñar ropa, sino también joyas, pero sus joyas eran absolutamente modernas para la época, vanguardistas. Esto es un diseño, una gargantilla que si nos dicen que la han hecho anteayer, o sea, perfectamente sería posible. Es una gargantilla hecha con con un material plástico y con todos estos insectos que están impresos, ¿no?, pintados alrededor. Es una maravilla de esa época, o sea, es impresionante pensar que en esa época algo pueda ser tan contemporáneo como ahora. Este de 1938 es otro de sus collares magníficos. Este está en el Victorian Albert Museum y como veis es también súper original con estos motivos de piñas, ¿no?, atados allá a un lazo y todo. La verdad es que es impresionante este collar. Y de su relación con Dalí, ella realizó también, aparte de este vestido magnífico que es el Lobster famoso, el Lobster Dress, que lo realizaron en colaboración, realizó una serie de joyas y de bisutería también con esta langosta preciosa como la que veis aquí. Bueno, yo he querido dar unas pinceladas nada más para que conociéramos, que seguramente los conocíais, pero para poner en valor a estas mujeres que lo han tenido que tener muy difícil y que han sido magníficas profesionales y sobre todo que han generado y han creado unas piezas, unas joyas que continuamos usando hoy, que son diseños que no han pasado de moda y son diseños que yo creo que han sentado las bases de muchísimos joyeros posteriores. Y bueno, siento el traspapeleo aquí de papeles, etcétera, y espero que, bueno, que si no las conocíais, que os haya gustado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues Marian, nada, yo quería decir, Virginia, que nos ha mostrado unas joyas maravillosas hechas por unas diseñadoras maravillosas. Preciosa toda la colección que nos ha enseñado y qué manera de disfrutar viendo toda esta exposición y lo bien que nos ha estado explicando la vida de cada una y la relación que tenía con cada joya y con cada diseñador de la época. Así que maravillosa, Virginia, también. Muchísimas gracias por una conferencia tan interesante. gracias a ti, cariño, y que si es la Marian diseñadora de joyas que yo conozco, tú también tienes unos diseños fantásticos, ¿eh? Muchas gracias, un beso muy A fuerte. ti un abrazo. Buenas tardes. Yo quisiera saber si uno quisiera ver como todas estas piezas de joyería en vivo y en directo, ¿cómo, o sea, qué sitios serían los recomendados para ir a visitar estas colecciones? Claro, yo me imagino que deben estar un poco dispersas, unas en el Met, otras, bueno, es lo más probable que estén muy dispersas, pero tal vez como unos sitios específicos recomendados para visitar. Gracias. Bueno, vamos a ver, el Victorian Albert tiene colección, el Museo de Boston también,
En París también hay una joyería que también pueden ver algunas piezas, pero no es fácil, están muy diseminadas por ahí. Lo más interesante quizá es cuando sale alguna pieza de estas a subasta, poner alertas por según las firmas. Lo que pasa es que, por ejemplo, las de Suzanne Belperron vienen siempre bajo la firma de René Bobin. Pero bueno, se pueden poner alertas y visitar esas salas de subasta en la exposición previa a la subasta. Entonces serían pues tanto Christie's como Sotheby's como Bonhams también sacan piezas de diseñadores fantásticos, ya no solo de estas 4 diseñadoras, sino también piezas de Andy Grima, por ejemplo, o míticas de Harry Winston, etcétera. Pero no hay sitios donde poder ir y ver un montón de piezas, porque realmente son piezas muy valiosas que suelen estar en colecciones particulares. Muchas gracias. A ti. Oye, pues si no hay más preguntas, agradecerte esta magnífica conferencia. Virginia, espero que esto sea en esta época el principio de otras muchas, porque sé que tienes un bagaje grande en este tipo de conferencias y nos puedes ilustrar mucho con todo lo que tú sabes de esto, ¿no? Así que un placer haberte escuchado. Y espero que te podamos oír pronto otra vez en otra nueva conferencia. Si todavía queda alguien que quiera preguntar, estamos a tiempo, y si no, pues nos despedimos hasta el próximo martes, que tendremos una nueva conferencia de este ciclo del Instituto sobre gemología y todo lo que se trata del arte de la joyería y de las gemas. Pues no hay nadie más. Virginia, Muchas enhorabuena gracias. nuevamente, muchas gracias y hasta el Gracias a próximo día. vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos.